Buenos días. El día de hoy vengo a presentarles la trilogía de momentos de lectura de la obra El Matadero por parte de Esteban Echeverría. Mi nombre es Camilo Payares y vengo a hacer. Antes de leer El Matadero, pude darme cuenta del contexto histórico de Esteban Echeverría, que fue un escritor romanticista rioplatense argentino, quien escribió El Matadero en el siglo XIX, en una época donde estaba gobernada una dictadura llamada la dictadura de Rosas, de parte de Juan Manuel de Rosas. El texto puedo intuir que es de tipo narrativo, ya que es una novela corta y también una historia que relata hechos que pueden ser veraces ante la historia, pues está tanto dando una opinión como relatando hechos históricos que ocurrieron en Argentina en esos momentos. El título también simboliza una represión política y social del momento, así como funciona como una metáfora del país gobernado con una brutalidad. ¿A qué me quiero referir con esto? Que el texto también puede referirse a lo que es una gran metáfora social y política que experimentan los personajes al momento de vivir en un matadero donde se le es cohibida de todas las libertades solo por tener una opinión diferente. Puede ser una hipótesis del texto. En cuanto a lo que puedo intuir del texto, también puede ser que es una escritura de tipo de escritura lineal, ya que no posee ni capítulos ni imágenes que puedan decirse que pueden dividir el texto en dos. Ahora pasando al durante, la hipótesis planteada antes de la lectura suponía que el Matadero funcionaba como una crítica simbólica y directa al régimen de Rosas y a la violencia política de aquella época. Esta hipótesis se confirma a lo largo del relato, especialmente por el uso de recursos simbólicos que están dados por los personajes en el texto del Matadero. Como por ejemplo, este escollo no tiene grasa, así como todos los unitarios, que se encuentra en algunas ediciones en páginas superiores a la 21 o simplemente en algunas otras ediciones no se puede encontrar. Sin embargo, cogí este fragmento porque es una evidencia clara de que esta cita puede ser respaldada en el momento de decir que existían dos tipos de personas en esa época. Aquellos que no respaldaban las políticas de Rosas, representados como el joven unitario, y aquellos que respaldaban las políticas de Rosas y querían simplemente un beneficio propio a través de eso, quienes eran los que estaban en contra de esos géneros unitarios, como por ejemplo Matarrife, Matasiete, el Restaurador, el Juez, etc. Aquí el narrador muestra cómo la violencia y el desprecio no solo son físicos, sino también ideológicos. El lenguaje de los Matarifes refleja el fanatismo político del régimen y la brutalidad contra quienes piensan diferente, como le estaba diciendo ahora. Este fragmento también evidencia que la obra no solo es una narración de hechos, sino una denuncia cargada de simbolismo contra el autoritarismo y la represión política que se hacía en esa época, como una denuncia a lo que era en realidad Argentina en esos momentos, quien se caracteriza también porque en esos tiempos de la época no se le daba una importancia exterior a lo que era a lo que pasaban los ciudadanos en esa época. Sin embargo, cuando ya acabó el régimen de Rosas, por algunas críticas que leí, fue cuando este texto fue publicado, y eso lo vamos a ver más adelante. El Matadero de Esteban Echeverría presenta una macroestructura clara con tres momentos: introducción, nudo y desenlace. La introducción es que describe al matadero y el contexto opresivo que se les da a los personajes que están en contra del restaurador. El nudo
donde aparece el joven unitario y es agredido por los demás ciudadanos quienes están a favor de Rosas. Y el desenlace con la muerte del joven unitario como símbolo de la represión, así como la idea de principal, que es la crítica del régimen de Rosas, representado por la violencia brutal y el fanatismo al de los matarifes. Como se ve en las frases, así son todos los unitarios, no tienen sangre ni grasa. También se pone la civilización, el joven educado y digno. Frente a la barbarie, el pueblo manipulador y cruel. Otras ideas también pueden ser secundarias, como la hipocresía religiosa, ya que en algunas partes del texto o en algunas otras ediciones, lo podemos ver esta frase que es escrita de forma literal. Sin embargo, en algunas otras ediciones no es tan literal, pero se puede intuir también que está presente en el texto, la cual es: así son todos los unitarios, por respeto a la religión no se mataba carne, pero al joven sí. La degradación moral del pueblo, así como la censura que se evidenciaba en esa época, ya que podemos tomar en cuenta de que una dictadura usa también la censura para evitar que los demás ciudadanos puedan ver lo que pasa dentro del país, así como los que están dentro del país puedan saber lo que está pasando por fuera de él, aplicando una estrategia de gobierno demasiado cruda para la realidad, algo que se evidencia en países actuales como Corea del Norte y otras dictaduras que fueron anteriormente hechas principalmente con el objetivo de tener el poder. Durante la lectura también pude encontrar el vocabulario de palabras desconocidas, las cuales encontré más de 15 o aproximadamente unas 20. Sin embargo, voy a decir 5. Una de ellas es abstinencia, que es la privación voluntaria de algo, especialmente de alimento o placer. En el contexto religioso de la obra, puede decirse que evitar la carne o placeres durante fechas sagradas como la cuaresma. Otra palabra también puede ser pecaminosa, la cual implica pecado o va en contra de las normas morales y religiosas. Esto puede hacer referencia a la clara hipocresía que tenían los otros ciudadanos en comer carne durante épocas de cuaresma, así como las leyes impuestas por el restaurador, como una de anteriores frases que yo dije, que eran las de que por religión no se mata la carne, pero el joven sí. Bula, documento oficial emitido por el Papa, que concede privilegios o dispensas. En el texto permite comer carne durante la abstinencia religiosa, o sea, comer carne durante la cuaresma. Herejotes, una forma despectiva de decir herejes. Estos son las personas que sostienen creencias contrarias a la iglesia oficial. El sufijo jote exagera y ridiculiza a la palabra, así también como la persona. Rebosaban, estaban tan llenos que se derramaban o desbordaban. Se usa para describir excesos, como por ejemplo de personas, de sangre, de matanzas, etc. Y la convalecencia, periodo de recuperación tras una enfermedad. En el cuento se menciona como un hospital, reflejando un lugar marginal y decadente para aquellas personas que estaban a favor de Rosas y otras que simplemente estaban de una forma no tan favorable, pero aún así más neutral que el joven unitario, mostrando un desprecio a lo que es las otras personas que no estaban a favor del gobierno, tratando de eliminarlas de alguna otra manera o simplemente matándolas. En el texto se evidencian varios personajes, como por ejemplo el joven unitario, quien es un joven que está en contra de la dictadura de Juan Manuel de Rosas, el cual era representado como el restaurador en el cuento. Los matarifes y los federales, quienes hablan en primera persona y
están evidenciados en frases como así son todos los unitarios, mostrando su fanatismo y brutalidad por las leyes impuestas por la dictadura. Narrador testigo también es una voz crítica, la cual algunas veces o en la mayoría de ediciones está en tercera persona. Sin embargo, en algunas ediciones pueden presentarse algunas cosas que las cuales son, o frases de las cuales son: yo vi esto con estos ojos, que han de comerse los gusanos, aportando como una mirada en primera persona y una mirada ideológica a lo que es esta obra. Así como otros personajes, quien es el restaurador, quien es la figura de Juan Manuel de Rosas, quien era el dictador, el juez, quien se supone que debería ser alguien justo, el que impartiera los derechos de las personas de una forma equitativa. Sin embargo, estaba también a favor del gobierno del restaurador, el cual simplemente buscaba eliminar a cualquier opositor. Esto lo apoyó, como por ejemplo, en algunas partes o en algunas partes de la historia se evidencian la corrupción del Estado al momento de pagar por hacer algo que pueden hacer. Sin embargo, saben perfectamente que no es así, como por ejemplo el caso del juez. Otros también personajes secundarios, los cuales son los niños y las otras personas que están por fuera del texto o simplemente tienen una voz pasiva. Como por ejemplo, repiten frases inculcadas, como lo son: miren al hereje, a quien se está refiriendo al joven unitario, tomando así la propia hipocresía religiosa y el nombre de la religión simplemente para utilizar, manipular o simplemente asesinar a aquellos que estaban en contra del gobierno, haciendo referencia a que el gobierno o el líder es un representante de Dios, entre comillas. Ya pasando al después, puedo dar cuenta de que El Matadero no fue publicado en la misma fecha la cual fue escrito. Porque puedo decir también, porque el gobierno de Rosas abarcó un periodo largo y pues Esteban Echeverría murió antes de que el texto fuera publicado. En sí, el texto se dice que fue escrito entre cuando Esteban Echeverría vivía sus 30 o 20 hasta los 40 años, pero no fue publicado sino hasta 1871, el cual fue donde en realidad se hizo saber lo que pasaba en esos tiempos la Argentina de esos momentos, la Argentina en el gobierno de Rosas. Durante esta época hubo un gran conflicto, ya que podemos evidenciar las guerras y batallas posteriores de la independencia, las cuales traían tanto ironía como una cierta doblegada de parte del gobierno, ya que algunos querían libertad y otros querían conservar ideologías las cuales fueron inculcadas desde antes. El gobierno apoyaba un gobierno federal. Sin embargo, ese gobierno federal no fue, que digamos, tan bueno, ya que impulsó demasiadas cosas, como por ejemplo el título que fue El Matadero, que hace referencia a que muchas personas tuvieron que morir para que todo esto haya sido publicado y haya cambiado durante el tiempo, porque no fue un cambio así directo, sino fue un cambio ascendente, no fue uno tan golpeado, por así decirlo. Por eso es que se apoyaba
del gobierno unitario unas ideas centralizadas para que el gobierno fuera mucho más, por así decirlo, estructurado y no tuviera que ser tan dictatorial como en esos tiempos era. El gobierno de Rosas abarcó también el periodo de 1835 a 1852. Aquí quiero llegar con esto. El autor, de por sí, nació en 1805 y murió en 1851, un año antes de que Juan Manuel de Rosas dejara el poder. Por eso es que la obra fue publicada mucho después, ya que el autor había muerto antes de que la obra fuera publicada, ya que corría un riesgo de ser perseguido por ser un opositor. Como dije anteriormente, a los opositores los buscaban, los torturaban y los mataban, como lo dejaba en evidencia la obra. Bueno, el matadero como una metáfora política. El matadero como una metáfora de la sociedad argentina bajo el régimen de Rosas no solo dio lugar al sacrificio de animales, también dio lugar al sacrificio humano, donde la violencia, la brutalidad y la represión son los elementos cotidianos del día a día. La escena del matadero simboliza la barbarie que Echeverría quería dar a entender al lector y quería dar a conocer lo que se estaba viviendo, así como la representación de los del joven unitario y los ideales ilustrados por este mismo autor. El matadero es una obra crítica, no solo en lo político, sino también en lo moral y lo social, que nos da a entender la hipocresía que se le llega a dar a unas personas cuando toman un poder o rango alto en la sociedad. Así también como lo es la corrupción o simplemente la alta fama que puede llegar a corromper a una persona, buscando al principio libertades y al final teniendo mucha más represión la cual quería librar. La intencionalidad del matadero de Esteban Echeverría es clara y es multifacética, ya que se enfoca en una fuerte denuncia contra el régimen rosista y los valores que representaba, al mismo tiempo que expresa los ideales de la generación del 37, o sea, 1837, que luchaba por la modernización y el progreso de los valores ilustrados en Argentina. Aquí se puede explicar los objetivos e intenciones que tenían los ciudadanos y los opositores al gobierno que tenía como dictadura. Puedo tomar como intertextualidad a una frase del también argentino escritor, el cual fue Domingo Faustino de Sarmiento, que en su famoso texto Facundo es donde presenta una polarización entre las figuras del gaucho y el unitario, asociando el gaucho como la barbarie y el unitario como el libertador de la civilización. La cita es: el gaucho es un hombre sin educación, sin moral, sin cultura, pero con gran capacidad de resistencia y valor. Pero la civilización no puede desarrollarse en una tierra dominada por la barbarie. ¿Qué quiere hacer referencia a esto? Una gran relación entre esta cita y el texto. ¿Qué quiere hacer? Que estamos relatando una historia similar o básicamente igual, donde estamos viendo una gran represión. También puedo tomarlo como, por ejemplo, en gobiernos actuales como lo son Corea del Norte. Corea del Norte, que es un país el cual está reprimiendo a los ciudadanos y no los deja salir de este país, ni tampoco tomar informaciones del exterior, porque es un partido único que quiere buscar el control y solo quiere tener un líder, el cual es el de la familia, como por ejemplo de Kim Jong-un, el cual está buscando tener el control absoluto del país sin tener que preocuparse
por países exteriores y por la información que llega de ellos y sobre ellos. El matadero se puede decir que no solo es un espejo de la realidad, ni tanto pasada, ni actual, ni futura. Puede ser también sino una denuncia profunda a lo que es la moral también. Porque aquí no solo se está tocando temas sociales, sino que se está tocando temas morales, así como religiosos. Puedo decir y puedo reflexionar sobre que la condición humana, la cual nosotros mismos nos sometemos, es una condición pero tan mala, que podemos decir hasta qué punto la humanidad puede acabarse a sí misma, así como las oscuras sombras que arrastraban las sociedades en esos tiempos de Argentina. Lo cual puedo decir una frase, la cual yo tenía escrita hace mucho tiempo, y creo que hasta yo dije en un poema, la cual es que solo en la oscuridad podemos ver la verdadera luz del